Iniciando ya la edición número 16 de su programa, también el nuestro, sí, por cierto. Ya nos estamos acostumbrando, 16 programas. Cuando lleguemos, creo, Juan José Cárcamo, nuestro experto en previsión. Un placer, Juan José, encontrarnos nuevamente. Un gusto, Carlito, ya llevamos 16 programas y pero quiero ya decirle me coloqué nostálgico. Que estoy muy contento porque fíjate que he estado revisando nuestros correos y nuestra gente, la gente que nos está siguiendo, cada día está consultando, así que ya estamos con harto trabajo. Y hoy vamos a aprovechar también a nuestros invitados para hacer en cámara algunas respuestas a las consultas que nos hacen nuestros televidentes. Bueno, ¿usted me ha visto entusiasmado, Juan José, en los anteriores programas? Sí, muy entusiasmado. Bueno, ahora voy a estar mucho más entusiasmado porque lo que usted señala es muy cierto y a mí me lo han comentado. Y esto es muy bueno porque efectivamente el propósito de la Subsecretaría de Previsión Social, por quienes tenemos la posibilidad de estar aquí junto a ustedes, es ese precisamente, es aprender, informarse, poder comentar con otros y en definitiva quedarse ahí frente a la pantalla o ir al sitio web que tenemos, que seguro si usted es nuestro televidente de eso, ya me he encontrado con esos que dicen somos televidentes del programa, pero estamos allí todos los días que aparece. Yo espero que no nos estén viendo las 3 o 4 veces de la semana, porque si no, no vamos a quedar muy bien con ellas, pero al menos una vez, y si no nos puede sintonizar en el canal de cable, ¿no es cierto?, nos puede encontrar en www.hablemosdeprevisión.cl. Allí están todos los capítulos, todas las ediciones de Hablemos de Previsión. Muy importante también son los correos electrónicos. Efectivamente, Juan José tiene toda la razón. Y qué bueno que con el correr del tiempo estamos incrementando en comentarios, en inquietudes, en reflexiones, y eso nos estimula muchísimo. Por eso el entusiasmo y las ganas que tengo al iniciar este capítulo 16, en donde vamos a hablar de las prestaciones económicas de la ley número 16.744. Sobre accidentes y enfermedades profesionales. Así es, perdón. juanjose.carcamo@hablemosdeprevisión.cl y contacto@hablemosdeprevisión.cl. Ahí están las dos formas, no son las dos únicas formas. Tenemos el Twitter y también está el sitio en Facebook. Hablemos de Previsión, nos pide aceptar, me gusta. ¿Es me gusta o es me gusta? Sí, me gusta y ahí usted haga los comentarios que desee. Juan José, este tema sí que es importante. Le hemos dado una pasadita, un barniz en otra oportunidad, pero ahora al hueso. Siempre hemos hablado de accidente del trabajo, hablamos de lo que es las enfermedades profesionales, hablamos de lo que es la prevención de accidentes del trabajo y hablamos también de las prestaciones médicas. Pero dejamos pendiente un tema muy importante que son las prestaciones económicas. Porque aquí hay subsidios y pensiones, pero dependiendo naturalmente del porcentaje de la pérdida o la capacidad de trabajo, etc. Bueno, el detalle lo vamos a conocer casi inmediatamente, porque yo quiero presentar a quien nos acompaña en la primera parte de este capítulo. Está con nosotros Camilo Segura, Olavarría, abogado del IST, del Instituto de Seguridad del Trabajo. Gracias, Camilo, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Carlos, Juan José, y poder colaborar en informar a la comunidad de estos aspectos tan importantes, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Bueno, yo me dispongo casi en todos los capítulos a hacer tabla rasa. No sé de nada de esto, por lo tanto vengo como buen alumno y disciplinado alumno a aprender. Y así espero que usted también esté. Pero, bueno, nosotros siempre, y usted lo sabe, no sé si sorprendemos a los habitantes de la región porque vamos con nuestra cámara, salimos a la calle y les hacemos algunas preguntas. Y en esta oportunidad, efectivamente, los interrogamos acerca de cuánto saben de esto. Así es que veamos entonces qué nos responden aquellos que abordamos y les preguntamos ¿cuánto sabe usted de las prestaciones económicas de la ley número 16.744? Me las voy a aprender de memoria. Después de este capítulo no me voy a olvidar jamás. Vamos ahora a la calle. Ir a la inspección de trabajo. Ir a la inspección de trabajo. ¿Sabes que hay una ley que te protege en caso de accidente? Sí. ¿Has recurrido alguna vez a ella? No. Gracias a Dios no. ¿Sí? Sí. ¿Y la hago alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿De trayecto? Sí. Sí. ¿Y sabe usted qué hay que hacer en caso de que ocurra un accidente de trabajo? Sí, avisar al empleador. ¿Qué pasa o qué pasa? O sea, realmente, bueno, cuando tuve el accidente me derivaron a la posta y de ahí avisé a mi empleador y de ahí te empiezan a llegar los papeles para empezar a tramitar todo el tema por la mutual. Depende a qué mutual estén afiliados tu empleador. ¿Usted ha tenido que ocuparlo entonces? Sí. Sí, se supone. Debería. ¿Usted lo ha tenido que utilizar alguna vez? Sí.
¿Sabe lo que hay que hacer en caso de un accidente laboral? Bueno, empezando a declararlo el accidente en el trabajo y después seguir los conductos que se den, que te mandan a la mutual, al ICT, donde corresponde. Interesante, sí. ¿Usted sabe qué hay que hacer en caso que usted tenga un accidente en su trabajo? A ver, nosotros estamos por la ASH. Ellos nos protegen, o sea, en caso de accidentes de trabajo, nuestro jefe nos tiene que llevar a la ASH y ellos tienen el seguro con nuestra empresa. Eso es lo que tengo entendido. ¿Usted tiene información dentro de Algo, su...? sí, sí, igual informan. Las empresas te informan. Sí. Sí, sí. ¿De qué se trata más o menos? Sé que te protege en caso de accidentes de trayecto y si estás dentro de la realización de tu trabajo directa. Si usted tiene un accidente en su trabajo, ¿sabe qué tiene que hacer? Bueno, en mi empresa nos dan una tarjeta y para que nosotros sepamos a la mutual que tenemos que dirigirnos y además darle aviso al supervisor directo. Eso es lo que yo sé que... ¿Ha tenido que utilizarla alguna vez? No, gracias a Dios. No. Sí. ¿Usted ha tenido que utilizarla alguna vez? No, nunca. ¿Sabe qué hacer en caso que usted tenga un accidente en su No, trabajo? porque no he tenido información. O sea, sé que existe una, pero no hay información sobre ella. ¿Gustaría tener más información entonces? Pero por supuesto, parte de su sí, oficina? sí. No hay problema. ¿Laboral? No tenía idea. ¿Le gustaría tener más información de ese tema? ¿Sí? ¿Tampoco sabe los pasos que tiene que hacer usted cuando tenga un accidente en su trabajo? No. Muchas gracias. El accidente laboral, sí, estamos claros, de tránsito. ¿Ah? ¿En qué consiste más o menos el de laboral? Bueno, la ley laboral, lo primero es de trayecto. ¿Ah? La ley lo protege hasta tu domicilio en el trayecto que tú demores a tu trabajo, más el tiempo que tú estás ejecutando tu trabajo y viceversa de vuelta. ¿Ah? ¿Usted ha tenido que utilizarlo alguna vez? En mi trabajo sí, me ha andado muy bien porque he pertenecido, cuando estaba acá en Viña, ahora estoy en provincia, cuando estaba en Viña pertenecía a la ICT, muy buena la atención. Donde estoy ahora, que es una minera, pertenecimos a la H, también muy buena la atención. Y a través de todo Chile no he tenido problema porque lo he ocupado en distintos lados. O sea, ¿usted tiene sumamente claro lo que tiene que hacer cuando tenga un accidente en su trabajo? Claro, informar a mi prevencionista en primer lugar, o sea, si el accidente, digamos, no es muy demasiado grave, en condiciones uno que esté bien, tiene que informar a su prevencionista si ellos se ponen en contacto con la mutual, la cual lo va a buscar al lugar, lo lleva y se encarga de todo el trámite que hay que hacer en esos casos. Bueno, en realidad quiero contarle que aquí estábamos muy complicados con Juan José, porque a excepción de aquellos dos entrevistados que nos dieron la posibilidad de seguir conversando, habríamos tenido que pasar al programa 17. Pero esto es muy bueno, esto es muy bueno. Ahora, siempre hay quienes desconocen en profundidad o en detalle la materia, y por eso, nuevamente reiterar que estamos aquí para poder ayudar, colaborar, informar y a dejar con mayor claridad precisamente estos temas. Y qué importante que lo dijo uno de los entrevistados, Juan José. Lo primero, que ya lo hemos señalado aquí, declarar el accidente. Pues eso es lo primero. Y no ocultarlo como por de pronto sucede, ¿no es cierto? Hay algunos empresarios, y eso lo hemos conocido aquí, en que es mejor particular o mañana se soluciona el problema que poder atenderlo y luego las consecuencias pueden ser muy complejas para el trabajador. No, y hay personas que por desconocimiento no tienen claridad que están protegidos por este seguro y por tanto frente a un accidente del trabajo van y son atendidos por una enfermedad común en circunstancias que ellos y su empleador está cotizando mensualmente para este seguro y por tanto pueden ser atendidos total y absolutamente gratuitamente. Perdón, y además pueden obtener, en caso de que tengan una lesión mayor, los beneficios económicos de los cuales hoy día vamos a conversar. Indemnización o pensión. Pensión, invalidez parcial, invalidez total, gran invalidez. Vamos a ser justos con los administradores de este seguro, porque cuando aparecían ahí entre nuestros entrevistados IST, Camilo decía, bien, pero hay que decir que está el ISL, que hemos conversado aquí con el director regional, está también la Asociación Chilena de Seguridad, correcto, y el IST. Yo quiero destacar también que nuestro invitado también tiene experiencia desde las áreas de fiscalización.
me comentaba al inicio del programa que él trabajó en la Contraloría y también trabajó en la Superintendencia de Seguridad Social. Así que tenemos un invitado que tiene harta experiencia y ha trabajado en todos los frentes de la administración de esta ley, así que saquémosle provecho. Vamos. Adelante, pues. Preguntémosle inmediatamente que nos dé algunas señales generales de cuáles son los principales aspectos de la ley 16.744. De los entrevistados me llamó la atención que sí se puede hacer una diferenciación muy clara entre los accidentes del trabajo propiamente tal, esa que se encuentra definido como toda lesión, ya sea de manera directa o indirecta, que le causa el trabajo y que le ocasiona una incapacidad o muerte, definición de accidente del trabajo, versus otro accidente que también está igualmente protegido por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que es el accidente de trayecto. Si bien ambos tienen características distintas en lo que es la cobertura para el trabajador accidentado desde el punto de vista médico y económico, es igual. Por lo tanto, es muy válido la diferenciación entre un accidente del trabajo propiamente tal, a causa o con ocasión de él, del accidente de trayecto, para efectos del trabajador, la cobertura en el ámbito del médico y económico es el mismo. Ahora, en lo que dice propiamente tal, la cobertura desde el punto de vista económico, estamos hablando de ese incidente no deseado que produce el accidente, en que el trabajador accidentado concurre al establecimiento de salud y debido a una prescripción médica, en primer lugar ingresa a un tratamiento, ese tratamiento tiene indicación de reposo médico, por tanto, a contar de ese minuto, él cae en la categoría del pago de subsidio. ¿Y qué es el pago de subsidio? No es más que el reemplazo de las remuneraciones que tenía este trabajador cuando se encontraba activo. ¿Totales? Total. ¿Todo el sueldo? Total, absolutamente. Y remuneración que es de cargo de, en este caso, el organismo mutual, el IST, y a su vez, este subsidio, y en esta condición de subsidio que viene siendo muy parecido a lo comúnmente conocido como la licencia médica. Si bien en el sistema mutual no se otorga licencia médica, sí el pago subsidio se calcula de la misma manera. Por lo tanto, tenemos el subsidio como reemplazo de la remuneración, y si este tratamiento, esta lesión, este accidente del trabajador fuera de aquellos accidentes que le dejara alguna secuela, vamos a pasar a otro tipo de prestaciones económicas. Juan José. Bueno, recalcar que si estamos hablando de este tema, en este programa que se llama Hablemos de Previsión, es porque justamente la reforma previsional incorpora también la posibilidad de que los trabajadores independientes empiecen a cotizar, tanto para el Fondo de Pensiones como también pueden cotizar para la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Y en eso es importante que las personas que no se han aproximado a estos temas vayan teniendo un manejo respecto de qué hacer en caso de que exista un accidente del trabajo y una enfermedad profesional. También quiero señalar que, como muy bien señalaba Camilo, está en las licencias médicas, que en este caso es por accidente del trabajo, que esa es la diferencia respecto de la licencia normal. Está el tema de la indemnización en caso, digamos, de que exista un porcentaje inferior al 40% de la pérdida de la capacidad física. Sobre un 40% y hasta un 70% tú tienes una invalidez parcial y tienes una invalidez total sobre el 70%, y una gran invalidez cuando corresponde a las personas que pierden la autovalencia, es decir, requieren una persona que los asista, y en cada uno de estos casos la base de cálculo para determinar la pensión que le corresponde es distinta. Es distinta en términos de que la gran invalidez le reconoce el 100% de prácticamente la última renta para poder calcular esta pensión. Y en caso de fallecimiento, que obviamente nadie quiere que ocurra, pero a veces lamentablemente un accidente de trayecto o accidente de trabajo existe, también la familia queda protegida y por tanto existen las pensiones de sobrevivencia tanto para la viuda, en caso del fallecido sea el varón, y los respectivos hijos. ¿Eso equivale al 70%? Se calcula en base al 70% del sueldo, exactamente. ¿Dónde debo presentar? Yo creo que esto tiene que ser tan educativo, tan simple, Camilo,
algunos lo tenían sumamente claro, pero para aquellos que dicen, o que nos señalaron ahí, yo hago la pregunta porque yo nunca he tenido que utilizar el seguro, ¿no es cierto? Por efecto que nunca me he enfermado. Pero desconozco por de pronto dónde tengo que presentar los antecedentes. Ocurrido el accidente del trabajo y el trabajador con indicación médica con reposo, junto es obligación por parte del empleador presentar la DIAT, la denuncia individual de accidente de trabajo, más los antecedentes propios del trabajador, sea contrato de trabajo o las últimas liquidaciones del sueldo, para sobre eso hacer el cálculo del monto del subsidio al que tiene derecho. Ahora, como bien señalaba Juan José, cuando este trabajador queda con secuelas de carácter permanente, superior a un 15%, pero inferior a un 39%, va a tener derecho a una indemnización. ¿Y qué es esa indemnización? Es un pago único, dependiendo del porcentaje de invalidez, va a ser el número de remuneraciones que va a recibir el trabajador. Por lo tanto, cuando la incapacidad está en este rango, una indemnización, un pago único. A ver, ¿podemos ser más claros todavía para que...? Efectivamente, si el trabajador, luego de concluida su tratamiento médico, desde el punto de vista médico, queda con una incapacidad permanente, va a ser evaluado de acuerdo a los parámetros que establece el decreto 109 del Ministerio del Trabajo, donde establece los porcentajes de invalidez. Muy bien. Si ese trabajador tiene una invalidez calculada entre un 15 y un 39%, una indemnización, dependiendo del número de sueldos base, dependiendo del grado que se mueva. Entre el 15 y el 39, determinado número de sueldos base. Pero lo importante es que es un pago único. Posteriormente, si esa incapacidad permanente es superior a un 40%, pero inferior a un 70%, tiene derecho a una pensión denominada la pensión parcial, que equivale al 35% de su sueldo base. ¿Y qué se debe entender por sueldo base? Es la remuneración sobre la cual cotiza el trabajador. ¿Ya? Ahora, si esa incapacidad es superior a un 70%, tiene lo que se denomina una pensión total que equivale al 70% de este sueldo base. Y está la figura del gran inválido, es de aquí el trabajador que requiere para sus necesidades básicas la ayuda de terceras personas. Como lo señalaba Juan José. Y ese gran inválido tiene una pensión del 100% de su sueldo, de su ingreso. Esa es la calificación que existe para las prestaciones económicas, donde también es importante incluir que, si bien la ley establece prestaciones en orden preventivo, prestaciones en orden médico, prestaciones en orden económico, es importante incluir en esto la totalidad del tratamiento de rehabilitación del trabajador, como también la reeducación en caso de que el trabajador no pueda seguir desarrollando su actividad profesional. Bueno, nosotros, Camilo, y les contamos también a nuestros televidentes, obviamente tenemos una pauta, trabajamos aquí, y a propósito de lo mismo, teníamos algunos puntos muy importantes, que es prevenir, otorgar la atención médica, otorgar las prestaciones económicas para reparar la pérdida de la capacidad de ganancia del trabajador y además rehabilitar y reeducar. Qué importante, porque uno, ya lo ha señalado Camilo y también Juan José, dependiendo del grado de pérdida de su capacidad laboral, lo que hay que hacer es o darle una alternativa laboral para poder seguir sintiéndose útil en la sociedad. Exacto, aquí lo importante es reinsertar a ese trabajador nuevamente, reinsertarlo en la sociedad para él, para su familia. Aquí lo que hay que tener claro cuando hablamos de prestaciones médicas y económicas, estamos frente a un hecho lamentable que es lo indeseable, que es un accidente. Por lo tanto, es muy válido hoy hablar de la cultura preventiva, donde indudablemente que el IST marca una diferencia, porque en esto hay que ser claro, en las prestaciones médicas y las prestaciones económicas no hay diferencia entre los organismos mutuales. Vamos a entregar las mejores prestaciones médicas, como también las prestaciones económicas son las mismas. No varía entre una mutual y otra. Pero sí la diferencia, ¿dónde está? El evitar llegar a esta circunstancia. Y en esto sí el IST, pionero en esta materia de mutualidad, marca su pauta. Nuestra pauta es la prevención, la cultura de la prevención, porque el grito de la mina San José eso nos está pidiendo. Por lo tanto, el énfasis hay que ponerlo en la prevención, y si bien estas coberturas existen y están a disposición del trabajador accidentado, la idea es no llegar a eso.
Bueno, ya hemos visto, Juan José, también que cambian los valores respecto del mayor grado de accidentabilidad en las empresas. Por lo tanto, no solo es conveniente en términos físicos y de calidad de vida de los trabajadores, sino que también a la por cierto. Sí, claro. Más vale prevenir que curar. Sí, claro. Ahora yo también quiero señalar que obviamente el ICT cumple un tremendo rol, pero también hay otros organismos que administran la ley 16744 que corresponden a dos instituciones privadas más, que es la Asociación Chilena de Seguridad y la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción. Me faltaba eso. Y está también el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, que es el representante del Estado en la administración de la ley. Y además existen otros administradores que son aquellas empresas que tienen, digamos, una administración propia, administración delegada, que son grandes empresas que deciden, digamos, autoadministrarse este seguro. Así que, y resaltar que por lo que veíamos y escuchamos de nuestros televidentes, saben bastante de esta ley en particular, y eso significa que en ese aspecto las mutuales han hecho un gran trabajo en términos de difusión de la ley, que la gente conoce, porque este debe ser una tarea permanente. Y eso es lo que también pretende la Subsecretaría de Previsión Social con este tipo de iniciativas, porque generar una cultura de previsión, una cultura de seguridad social y una cultura en este caso, de prevención, que es muy importante. Yo quiero aprovechar, Carlito, porque hay una pregunta que, entre varias, pero una que es atingente a este tema, y quiero aprovechar que está nuestro amigo Camilo para preguntarse. Y nos quedan los últimos minutos. Y ella se llama Francisco Cordero y que nos hizo una pregunta por mail y dice: quisiera hacer la siguiente consulta. Si tengo 2 trabajos y me accidento mientras me dirijo desde mi primer trabajo a mi segundo trabajo, ¿tengo derecho al seguro de accidente del trabajo? O sea, lo debe tener, pero ¿por quién? Mira, no es una cosa reciente, Carlos. Fíjate que esta fue una de las últimas reformas que ha tenido la ley 16.744, que incorpora como accidente de trayecto este traslado entre 2 trabajos, porque la definición clásica de accidente de trayecto es el accidente que ocurre entre mi lugar de habitación y mi lugar de trabajo o viceversa. Modificación que se introdujo a raíz de esta constante traslado de trabajadores entre 2 trabajos o 2 empleadores distintos. Claro. Por lo tanto, si yo termino mi primer trabajo y me dirijo al segundo trabajador, al segundo empleador, y me accidento en ese trayecto, efectivamente estoy frente a un accidente de trayecto al cual yo voy a tener que acudir a la mutualidad en que se encuentra el segundo empleador, es decir, al empleador, a la mutual donde yo me estoy dirigiendo en mi segundo trabajo. Por lo tanto, entre 2 trabajos, el trayecto sí existe, está cubierto. O sea, Francisco Cordero. Francisco, ahí está la respuesta. Qué bueno, gracias por las inquietudes, por las consultas. Agradecer a Camilo Segura, abogado del IST, a propósito de la ley 16.744. ¿Ve? Ya se la aprendió. Pero lógico, o sea, así es la cosa, uno tiene que aprender rápido, estar muy despierto, así que, pero vamos a seguir en la segunda parte. Quiero anunciarles que estaremos con Óscar Aedo, jefe de marketing también del IST, así es que por favor, primero agradecer a Camilo que nos haya acompañado hoy día, y si tenemos la oportunidad, yo decía que me estaba colocando nostálgico, estamos más allá de la mitad de este ciclo y voy a echar de menos a nuestros televidentes, especialmente a aquellos que en la calle nos detienen y nos dicen, lo vemos todo el tiempo y estamos aprendiendo tanto. Carlito, si todavía nos queda mucho programa, así bueno, entonces sigamos. Camilo, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes y cuenten con la colaboración siempre del Instituto y de mi persona para colaborarles en esta tarea. De todas formas. Gracias, Camilo. Bien, vamos a la pausa y retornamos en un instante, muy breve. Estamos hablando en nuestro programa Hablemos de Previsión, conversando en nuestro programa Hablemos de Previsión sobre la ley número 16.744. Y usted que recién está en la sintonía allí, enciende el televisor y dice, ¿pero cuál es esta ley 16.744? Bueno, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Estuvimos hace muy poco con Camilo Segura, abogado del Instituto de Seguridad del Trabajo, y ahora vamos a saludar, aquí a mi costado siempre está el experto en previsión, ve, usted lo acaba de ver nuevamente, ahora me ve a mí, pero yo creo que la pantalla, la cámara se concentra en él, Juan José Cárcamo, nuestro experto en previsión. Sin él esto no resulta muy bien, pues. Pero sin usted tampoco, no, mire, sin usted y ahora Óscar Aedo. Usted es carismático, le pone energía, fuerza, pero por supuesto. Bueno, ojalá pues. Absolutamente. Óscar Aedo, jefe de marketing del IST, a quien habíamos anunciado. Óscar, gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Por el contrario, pues. Ya pues,
Mire que el director me avisó hace muy poco. ¿Sabe Dígame. usted cuánto hablamos en el...? No le voy a decir cuánto. Hablamos mucho nosotros Sí, y poco los demasiado. invitados. Sí, No. me dijo Camilo, el abogado, habló tan poco que ahora no hablen nada. Así es que... Pero eso por un lado es bueno porque nos obliga a invitarlo de nuevo. Ah, Y muy yo bien. creo que es interesante invitado, yo creo Ya. que califica, pero con mucho para otro programa. Estupendo. ¿Ah? Pero ahora Y entonces Oscar aprovechemos también que es un gran, que es un está gran Oscar. invitado, así que lo vamos a consultar. Yo quiero clarificar algo del bloque anterior, que conversamos ahí que el tema de cuando hay fallecimiento de la ley de accidente del trabajo, se produce en las pensiones de sobrevivencia y que la ley 16744 aún no incorpora el hecho de la pensión de viudez para el hombre. Ah, claro, claro. ¿Ah? ¿Pero vamos para allá o no? Vamos para allá en el sentido que la reforma sí incorpora ahora para la ley, para el decreto ley 3500, es decir, los afiliados a AFP, cuando hay un fallecimiento de la mujer trabajadora, genera pensión de invalidez para el hombre. Entonces, invitar a los legisladores que nos están mirando que también visualicen la posibilidad más adelante de modificar esta ley en ese aspecto y que también, en el caso de que la mujer sea la trabajadora que fallece a consecuencia de un accidente en trabajo, también genere esta pensión de invalidez para el hombre. Ojalá que no fuera así. Y Ojalá. además, Juan José, si no hubiera algún congresista, que es la expresión correcta, viéndonos, tenemos a los ciudadanos que están allí, ¿no es cierto? Y después, cuando se acerque la idea, mire, por favor legislen para esto y en beneficio de los que sobreviven a la pérdida irreparable de la mujer en la familia. Para entrar en materia, yo quería preguntarle a Oscar, ¿cómo funcionan las mutuales? O sea, porque la gente sabe, más o menos ahí nos explicaba, ¿cierto? Y que operan ellos en función de cuando hay un accidente de trabajo, o hay una enfermedad profesional o un accidente de trayecto, pero en la práctica, ¿cómo operan? Y ustedes como organización, ¿cómo están preparados? ¿Cuáles son las estrategias de atención y de orientación que tienen hacia los trabajadores? A ver, la mutualidad, bueno, el mercado de la mutualidad es un mercado que hoy por hoy se reparte del orden de los 3.800.000 trabajadores en el país, en este sistema privado. Estamos dejando de lado la masa que está en el ISL. En ese contexto, las mutualidades trabajan en dos ámbitos. Son dos focos en los que todas las mutualidades hemos definido nuestra línea de acción. Uno es el preventivo y otro es el curativo. Como bien decía mi colega Camilo, nosotros hemos estado siempre en el caso de IST por la parte preventiva y tratando de fomentar el tema de la cultura preventiva. Ahora, pero nosotros también, si lo vemos de la otra parte, ¿cierto?, del enfoque curativo, las mutualidades tienen una infraestructura que... Perdón, eso es a diferencia del ISL, que el ISL tiene vínculos y convenios con centros hospitalarios, clínicas, etcétera. Ustedes tienen infraestructura. Exactamente, exactamente. Bueno, en el caso del IST tiene 3 hospitales, uno en la quinta región, la metropolitana en el sur, una red de centros de atención integral y de ahí vamos reduciendo la infraestructura a otros centros de atención y policlínicos a lo largo de todo el país, de Arica a Punta Arenas. En la quinta región hay un hospital bien conocido, ¿cierto?, aquí que goza un muy buen prestigio en lo que es la medicina del trauma. Centro de atención integral y policlínico. Ahora, pero lo importante es qué es lo que hay tras esto, qué es lo que le ofrecemos al trabajador que llega accidentado. Le ofrecemos varias cosas. Lo primero es una atención que va en distintos focos. Uno, la parte que viene después en relación con el tema de rehabilitación. En la fase de atención, en la fase de diagnóstico, en el caso nuestro contamos con la más alta tecnología en imagenología, instrumentos de diagnóstico, pero también hay otras cosas que a veces no se ven y que están también como parte de las cosas que ofrecen y la inquietud de las mutualidades, como por ejemplo la reinserción laboral.
Hoy, algo de lo que hablamos en el primer bloque ya. Un poco de lo que está hoy día muy en boga, que es el tema de la responsabilidad social empresarial. Yo creo que las mutualidades no han podido quedar exentas de este gran tema, que hoy ya no es tema, sino que ya cada vez tiene un formato ya que no se puede ignorar. En ese contexto, a los trabajadores que son accidentados y que presentan algún tipo o terminan con algún tipo de incapacidad, la mutualidad se preocupa de su reinserción y de una capacitación posterior al tema del accidente. Y eso lo encuentro es un aspecto muy notable, porque el hecho de las prestaciones médicas, que se atienda, que se le haga su tratamiento, que después se le haga su rehabilitación, es lo que uno espera, ¿no? Perdón, Oscar, ¿reinserción en la misma empresa, en otras empresas asociadas a la administradora? Lo ideal es que sea en la misma empresa, a eso se apunta. Primero, en la misma empresa, idealmente en su mismo puesto de trabajo. Si no se puede en su mismo puesto de trabajo, idealmente que sea en algún otro puesto que sea, a lo mejor que presente mejores unas condiciones, con un mejor calce con su incapacidad, pero dentro de la misma empresa. Y si no, bueno, ahí ver en el mercado. Pero no se le deja huérfano. No se le deja huérfano, y eso es algo que yo me gustaría remarcar, porque más allá de marcarse en este gran tema que es la responsabilidad social empresarial, es un aspecto que rescata también hacia dónde apunta el espíritu de la mutualidad, ¿no? Ahora, voy a hacer tal vez hincapié, no con el afán de comparar, pero en definitiva tal vez puede tomarse así. Todos los organismos administradores tienden a reinsertar, a preocuparse de este, no es un detalle, es fundamental para el trabajador en definitiva. ¿Todas las mutuales actúan igual? Mira, Carlos, en ese sentido yo diría que todas las mutualidades tienen un enfoque propio para enfrentar el tema de la responsabilidad social. En el tema de la reinserción, yo hablo obviamente por la mutual en la cual yo pertenezco, en la que sí, y hace poco, ayer de hecho, estuvimos presentes en una feria de discapacidad laboral junto con alumnos de una prestigiosa universidad acá de la región. No me cabe la menor duda que las otras mutualidades también presentan y acogen este problema. La forma en que lo resuelvan puede ser distinto, puede ser distinto, pero lo que sí sé es que el tema de la responsabilidad social está presente ya en el tema de la industria. Oscar, yo lo digo por nuestros televidentes, porque por cierto, es un dato importante, Juan José, saberlo. Es decir, tienen que preocuparse de mí, no me pueden dejar abandonado, tienen que ayudarme, me tienen que seguir colaborando. Lo que pasa es que la ley es una sola, y por tanto, como la ley es una sola, te obliga a trabajar en los tres ámbitos que hemos señalado. Todas las mutuales tienen la obligación de hacer acciones preventivas, tienen la obligación de entregar una atención médica y tienen la obligación de entregar prestaciones económicas. Ahora, como muy bien señala Oscar, el cómo lo hace, el enfoque, el énfasis, son justamente las diferencias que existen entre una mutualidad y otra. Claro. Cada una tiene un enfoque distinto. Una podrá enfocarse, por ejemplo, a tener una gran infraestructura hospitalaria y un foco en términos de entregar una alta calidad de atención médica. Otro se enfocará fuertemente en la prevención, y también hay diferencias en las prestaciones económicas, no porque son iguales para todas, pero también hay diferencias en los rubros que interviene cada mutual. Claro. Y las mutuales también se distinguen en eso, y eso uno lo ve en la práctica. Hay mutuales que están más centradas en el tema de la construcción, otros en el área de la industria portuaria, otros en tema del tema de la agricultura. Y como hay algunas que son fuertes en el tema del tema de los cultivos y del tema marítimo, etc. Entonces cada una tiene también sus nichos, su especialización, y que eso las va distinguiendo también una de otra, y eso va cambiando los focos, porque obviamente los riesgos de accidentes en una industria y otra son distintos. Oscar, Juan José, si me permiten solo un par de... unos segundos, porque si no el director me va a decir, oye, está ocupando mucho tiempo. Pero está muy bien, está muy bien. Vaya corrigiéndonos y acotándonos. www.hablemosdeprevisión.cl, nuestro sitio web, allí están todos los capítulos, todas las ediciones. Si se perdió uno, el de la semana pasada, no se haga problema. Mire, el 15 usted lo
Puede pinchar, lo puede descargar, lo puede compartir con su familia, reflexionar, opinar, comentar y luego, entonces, como dentro de muy poco, estoy viendo a Juan José muy inquieto con uno de los mails allí. ¿Tiene? Sí, está inquieto. Preguntas, sí, que bueno, a propósito de eso, Hablemos de Previsión, es nuestro programa, correo directo a Juan José, juanjosé.cárcamo, hablemosdeprevisión.cl y contacto @ hablemosdeprevisión.cl. Así es que eso, yo me imagino que hay por ahí alguna pregunta para Óscar, bueno, o si hay alguna para Óscar. Sí, puede también Óscar ayudarnos, pero hay preguntas de, si no la llamo, de todo tipo. Tarea para la casa. Como tarea. Por ejemplo, aquí hay una dama que se llama Tamara Fanks Daza, dice: quisiera preguntar, ¿qué pasa con aquellas personas que nunca han cotizado en 40 años y es dueña de casa? ¿Qué puede hacer? A ver, como persona independiente. Claro. La verdad es que yo desconozco si hay algún tipo de restricciones, si independiente se ha transcurrido un X periodo de tiempo sin cotizar. Yo tengo entendido que ella puede volver... ¿Da la impresión que ella cotizó en algún momento? Claro. Dice que no ha cotizado, pero sí puede cotizar, si no tiene ningún problema. No, claro. Yo no... Desde el año 2008, perfecto, está la posibilidad o sea, siempre ha podido cotizar en el decreto ley 3.500 como independiente. Correcto. Ahora va a poder cotizar también con la reforma previsional para el tema de la ley de accidente del trabajo y va a poder cotizar, digamos, para la integralidad de la seguridad social. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, acérquese a una FP y solicite ahí el formulario para incorporarse y empezar a cotizar mensualmente. No tiene ninguna restricción, ningún problema y tiene obviamente los mismos beneficios que tiene un trabajador dependiente. Perdón, Óscar, ¿qué debe hacer un trabajador para afiliarse a una mutualidad? Muy fácil, Carlos. Tiene que llenar un formulario de adhesión, una carta. Eso lo puede hacer incluso a través de, en el caso nuestro, me imagino que también en otras mutualidades, en el sitio web. Descargas un formulario, lo llenas con tus datos y le das la solicitud y no es más que eso. Ahora, lo importante es señalar, y me corrige Juan José y Óscar, por cierto, si a ver, si son 100 trabajadores en una empresa, los 100 están afiliados a una mutualidad. El tema no es que 10 a una, 20 a otra. No. Okay. Exactamente. Sí, porque ese además es el único beneficio de seguridad social que lo paga el empleador. Y por tanto el empleador tiene a todos sus trabajadores en una misma mutualidad. Pero la decisión, pasa por el empleador. ¿Hay alguna participación de los trabajadores en la toma de decisión? La decisión es del empleador, pero obviamente siempre hay una participación, consulta con los trabajadores. Recordemos que esta ley también, propicia la participación de los trabajadores a través del comité paritario, que es una herramienta muy importante en tema de prevención. Entonces, la participación del trabajador también está asegurada. Y por tanto, este es un beneficio de cargo del empleador que va con una cotización del 0,95% hacia arriba, dependiendo de la actividad, del tipo de industria que tenga y del nivel de accidentabilidad que tenga la empresa, ¿no? Pero es del empleador y por tanto todos los trabajadores de una empresa están en una sola mutual. Nos podemos detener un instante en los comités paritarios porque Óscar dijo muy importante. Sí, extraordinariamente importante. Nosotros, uno de los grandes temas ligados al tema preventivo que fomentamos mucho es precisamente, y tenemos actividades, cursos de e-learning, etcétera, para fomentar el tema de los comités paritarios. ¿Y cuál es la misión, Óscar, de un comité paritario? Porque hay muchos que tal vez no lo tienen en su empresa, son más pequeños, son menos trabajadores, pero quisieran averiguar de qué se trata. Sí, el comité paritario son representantes de la empresa, son trabajadores que canalizan las necesidades de la empresa que tienen en relación a distintos temas que pueden ser temas preventivos, de higiene, de salud, hacia la mutualidad. Son un nexo, el vínculo entre la empresa y, en este caso, la mutualidad. Y es muy importante que las empresas abran este espacio, que fomenten y que exista esta comunicación, ¿no?, entre las mutualidades y la empresa a través de este tipo de
comité. ¿Me equivoco, Juan José, pero también cumplen un rol de fiscalización? Sí, lógico, tienen un rol también de fiscalización, de estudiar las causas, las consecuencias de un determinado accidente, hacen un plan preventivo en conjunto con la mutualidad, y si tienen ellos, a lo mejor pueden tener un experto en prevención en la misma empresa. Entonces cumplen un rol muy importante, también educativo, de capacitación. Así es. Y es un ente que es bipartito, es decir, está compuesto por una parte designada por la propia empresa, donde normalmente están los ejecutivos de la empresa, y por otra parte hay los trabajadores que están elegidos para ese efecto. Entonces es una institución dentro de la organización muy, muy relevante, y que cada vez está siendo más frecuente en empresas con más de 15 trabajadores que van creando este comité paritario, y las mutuales en eso también han hecho una gran tarea de apoyarlos, de asesorarlos, porque obviamente es la extensión de alguna manera de la labor que tiene la mutual en la propia empresa. O sea, tú tienes ahí cautelado que el tema de la prevención va a estar presente si está el comité paritario, así que por tanto es muy bueno el ayudarlo. A ver, está claro que por parte de la empresa la designación de los integrantes del comité la toma la empresa. Pero ¿quién elige se eligen entre ellos? ¿Es democrática la votación? Sí, ¿El que tiene más intención o gana o deseo? Hay una votación, claro, hay una votación, y el trabajador, incluso el presidente del comité paritario tiene fuero, o sea, y hay todo un proceso... Es como un dirigente sindical. Claro, es un proceso eleccionario. Claro. No, igual, pero como esa figura, sí. No, lógico, pero el rol es distinto. Claro, por cierto. Claro, se preocupa, digamos, justamente que al interior de la empresa de evitar que existan accidentes de trabajo, de que se provoquen enfermedades profesionales. Entonces ellos se reúnen con frecuencia, se hacen asesorar por la mutual y los profesionales para, como te señalaba, hacer un plan de prevención, etcétera. Es una labor muy, muy interesante. ¿Tiene otro mail? Tengo muchos mails, Carlos, pero hay uno que es bien largo, pero vamos a hacer un resumen de una amiga que se llama Daniela Isabel Robles Muñoz. Daniela dice que, vi los programas de televisión, me interesó mucho el tema, nos felicita, por supuesto, y dice que ella es una profesora, tiene 44 años y tuvo un accidente, perdió parte de una extremidad de una pierna, y la calificaron con 66,6% de discapacidad. Entonces me pregunta que ella fue una AFP que lamentablemente intentó jubilar, porque este no es un accidente del trabajo, este es una invalidez. Y dice que no fue muy bien asesorada, entonces no quedó claro si ella podía o no obtener una pensión de invalidez. Y nosotros ya señalamos en el bloque anterior que una persona que tenga más de un 35% de discapacidad puede tener una pensión, en este caso, como es menos de 70, de una invalidez parcial. Por tanto, ella tiene derecho a pensión. Así que lo que tiene, y hasta ahora Daniela no lo tiene. No lo tiene, parece que no fue bien asesorada, así que bueno, la invitamos a que insista, que vaya nuevamente a su AFP, que hable con su médico tratante, que presente todos los antecedentes, que haga una solicitud de pensión de invalidez, y la AFP tiene la obligación de mandarlo a la Comisión Médica Regional a evaluación, y va a tener derecho a su pensión. ¿Puedo y si tiene problemas, ¿puedo comprometerlo más? Reclame a la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Puedo comprometerlo más? Encantado. Hagamos la tarea completa. ¿Ya? Le mandamos un mail y ¿qué quiere? O sea, primero le vamos a responder a Daniela, además del programa. Lamentamos la situación que le ocurrió, agradecemos que nos haya escrito y manifestado su inquietud, pero ayudémosla un poco más. Bueno. No la dejemos solita ahí, porque nosotros tenemos las posibilidades. Aquí, ustedes saben, vienen las autoridades, el contralor médico, etcétera, y podríamos intentar ayudarla con el compromiso que ayudamos en la gestión, ahora el resultado. Bueno, pero si faculta, ¿no es cierto? Si aplica allí, ¿por qué no? Pues? Ella gentilmente nos mandó sus datos, su ruta, etcétera, así que nosotros, Daniela, ¿nuestro productor? Vamos a tomar contacto con usted y la vamos a asesorar y la vamos a ayudar a así me gusta. Muy bien. Así me gusta. Qué bueno. Si para eso estamos. Óscar, algo que se haya quedado por ahí en el tintero que fuera importante comentarlo. En los minutos finales, ya nos queda poco. A ver, como cierre, yo quiero destacar un poco, detenerme en el último punto de que hablábamos, el tema de los comités paritarios, el tema de la responsabilidad social. Yo creo que son temas, en el caso de los comités no son temas nuevos, pero sí son temas que han ido tomando otro perfil. Juan José mencionaba ahí muchas otras responsabilidades y actividades que desarrollan este tipo, y para nosotros nos merece
la atención y no solamente eso, sino que remarcarlo cuando tenemos ocasión de hacerlo. El tema de los comités paritarios es muy importante, el tema de la responsabilidad social, de actuar como una mutualidad, pero dentro de una comunidad con un sentido de responsabilidad social, sí. Son cosas que yo también considero muy importantes. Y también todo el apoyo en el uso de esta administración de este seguro en la parte preventiva, ¿no? Aquí hemos estado hablando también de la parte curativa y la reinserción laboral, pero también hay una parte que viene antes, que es todo el tema de cultura que señalaba mi compañero Camilo, de cultura preventiva, que también es algo que nosotros fomentamos y la verdad es que seguimos y vamos a seguir evangelizando en todos los medios de comunicación y en nuestras comunicaciones hacia las empresas adherentes. Bueno, y en este particularmente, Óscar, porque esa es nuestra misión. Y por cierto que, como ya lo señaló, esa vieja, no estoy diciendo por usted, esa vieja frase o dicho, no, usted me ha dicho cosas aquí en el programa, pero yo voy a evitar hacerlo. Eso que dice, más vale prevenir que curar. Bueno, efectivamente aquí se hace carne e idealmente no quisiéramos que ustedes se vieran afectados por un accidente o por una enfermedad. Hay un spot por ahí, un reclamo ya no recuerdo, una entidad bancaria, dice, pero si llegara a ocurrir, nosotros también lo decimos. Nos encargamos de informarle y dejarlo claro respecto a algunos temas de la reforma previsional y de todo lo que contempla el pilar solidario y más todavía sobre la ley 16.744, enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Pero impresionado. ¿Estoy bien? Muy bien, excelente. Muy bien. Mire, llegué cero. Llegué cero al principio del programa. Un alumno aventajado usted, Carlito. Muy bien. Queremos agradecer la sintonía de usted y, por cierto, también a Óscar Aedo, jefe de marketing del IST. Óscar, gracias. Gracias a ustedes. Bien, pues, ¿y Juan José? Bueno, un agrado como siempre y los invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos vean, que visiten la página web y que nos estamos encontrando en el próximo programa. Así es. Gracias por la sintonía, que estén muy bien y, como lo señalaba Juan José, nos vemos en el próximo capítulo. definitiva no es eterna, pero sí es venir a una frecuencia